Ay, hace mucho tiempo que fui adolescente. Yo apenas ayer. ¿Sí? Güey, el otro día me di cuenta que traigo el look del rey del Beautiful. ¿De Emilio Chávez? Tampoco no. Güey. Viendo, dije, no mames, estoy igualito al pinche rey del Beautiful. Un saludo a mi querido Emilio, donde quiera que esté. ¿Te lo vas a dejar ya más largo? No sé, güey. Sí quiero, pero es que de verdad a veces el peinártelo y cuando te bañas es una chinga que se seque el cabello. Los tratamientos y todo. Sí, güey. No sé cómo ves. A todos les mando una bendición. Dale, ahorita estás justo. Para Halloween, sí, para Halloween me voy a vestir de Jesús Cristo. Barrabás, güey. No, Barrabás lo traía cortito. ¿Ah, sí? Sí. Ah, chinga. Sí. ¿Tú cómo sabes, no? Ha habido muchas fuentes que me lo confirman. Pero sí, no, sí voy a de Jesús Cristo. Pero voy a traer mi madero acá cargando así. Ándale. Tampoco no estaré. Sí, Y dando la bendición por la calle. Acá por Mordor, bendiciendo a todo cuanto recibe. Muy bien, se graba el programa La Hermandad de Atena, Adolescencia. 3, 2. La Hermandad de Atena. ¿Qué hermandad? Bueno, como te digo. Ah, sí, entonces. ¿Y tú cómo le haces, güey? No, ¿Tú no haces nada? creo que no. Así, ¿no? Sí. Sean todos bienvenidos a este portal del conocimiento. El día de hoy vamos a hablar de una etapa en la cual brotan pelos donde no tendría por qué. La hormona te... ves una mosca nalgona y te calienta y empiezas a tener un chingo de cambios que no entiendes pero que agradeces porque si no, no podrías disfrutar de otras cosas. Así Es decir, la adolescencia. Sacan de onda algunos, ¿no? Sí, la neta sí. Y más si no te los explican o no tienes conocimiento. Pues sí. Es bonito también irlos experimentando. Pero no, güey, si de repente sacan un pedote y dices, ay, no. Es que nadie tiene las mismas experiencias, güey. Entonces Sí, porque no, lo vives de manera diferente. Claro que con una buena ¿cómo se dice? Asesoría. Buena guía, pues yo creo que los pasas menos traumáticos, ¿no? Porque algunos sí se quedan marcados en este pedo. ¿De qué estamos hablando? De la adolescencia. La adolescencia. Y para abordar mal llamada adolescencia, ¿no? Sí. ¿Por qué mal llamada? Porque se genera bien, ya es una definición de antaña y viene de esta parte de adolecer, güey. ¿De carecer? Adolecer, sí, que tanatológicamente estamos hablando de una pérdida de la niñez para una trascendencia a la madurez. Y se le llama adolescencia porque el ser humano que está transitando en este periodo adolece. No sabe de qué, pero adolece de algo. Okay. Entonces por eso yo lo diría como mal llamado adolescencia, porque ya no tiene como que nada que ver. Ya te ¿no? Muy bien, para este viaje me hago acompañar como siempre de Caballero Sauron. Bien, buen Trejo, ¿cómo están? Bienvenidos mis queridos pubertos. Alumnos. Imberbes. Ese término es maravilloso y nunca lo vamos a olvidar. Saludos al Pavo donde quiera que esté. Al Pavo, si es que nos está viendo, sí, ojalá. O si ya está en un plano astral, te saludamos, algún día te veremos. No creo, güey, ojalá. ¿Habrá? Ojalá y no. Pues es que hemos estado. Bueno, pero no vamos a abordar ese tema. Ajá. Porque vamos a hablar de la adolescencia. ¿Qué es la adolescencia? El señor Trejo es el más apropiado para manifestarlo, ya que hace poco transitó. Acabo de pasar ayer la terminé. Entonces, soy nuevo en este plano de la adultez. Yo ya estoy en el plano de la senectud. ¿Ya? Sí, ya. Ya en la etapa más grande. Bueno, ya pues, estoy en la etapa en que hasta las pestañas te duelen. Ay, no, yo también, güey. Empecé justamente. ¿Sí? No, entonces sí, está cabrón. Pero diste un brinco muy feo, entonces, cabrón, de la adolescencia a la senectud. No pasé la adultez. Sí, qué bueno, güey, te ahorraste un chingo. ¿De qué me estaba riendo? Okay. Bien, sí, es esta etapa donde el ser humano, todos los seres humanos van a transitar. Yo le llamaría bella etapa, no lo sé, güey. O es que todos la vivimos de manera diferente, entonces. Estoy de acuerdo. Pero es una etapa chida donde transitas
fisiológicamente y mentalmente de la niñez a la maduración o adultez. Bueno, eso de maduración entre comillas, pero hacia la adultez, ¿no? Donde ya eres capaz de procrear vida, ya eres capaz de, si nos vamos a una cuestión social, pues de mantenerte, de trabajar, de ser una persona funcional, ¿no? Por así decirlo. Adquieres derechos y responsabilidades. Así es. Y obviamente esa trascendencia, esa pérdida de la niñez es difícil en algunas personas, porque obviamente recordemos, toda pérdida duele, y entonces no sabes de qué, pero duele, ¿no? Y entonces de repente te levantas con días tristes, un día es que no te soportas ni tú mismo, este juego de hormonas, despertar de hormonas, como dice este pendejo, que te salen pelos donde no deberían de haber salido. O nunca te van a salir, como en mi caso. No me sale aquí, güey. Güey, que siente bien feo. Ponte injertos, güey. No, el otro día fui a recortar la barba por primera vez en mi pinche vida. Y me dice el barbero, dice, ¿qué quiere que le hagamos? Le digo, mira, la verdad no me sale barba. Quiero que lo que tengo le des forma, que se vea decente. Ok. Llegando aquí a la zona me dice, ya me di cuenta, es que tiene un hueco aquí, tiene un hueco. Pendejo, ya sé. O sea, no me tienes que decir, nada más dime qué hacer. Y me sugiere el pendejo. Me dice, ¿qué van a hacer? Casi, güey. Me dice, y el pendejo me dice, tenemos dos tratamientos. Uno, tenemos henna y si quiere le pinto barba. Bueno. Dice, pero cuando se vaya se le va a caer. Y yo, no mames, ¿eso es una solución? No se lo dije, pero lo pensé. Que la haga chido, güey. Y dije, no, pues no tienes otra solución. Sí, vamos a hacer un tratamiento. Dice, como si fuese injerto capilar. Le vamos poniendo a ver si su folículo responde. Dije, no mames, ¿cuánto me va a salir? Dije, no, mejor así déjalo, ya lo que te hay algo que se llama minoxidil. Sí, también hay algo que se llama chile serrano. No mames, eso es una mamada. Me han dicho que me rasure. Y no, güey, no vayas a hacer esa pendejada. Sí, pues ha de arder un chingo, ¿no? No chingues. ¿Y saldrá o no? No mames. Nada más es para chingar. No, pero dicen que el minoxidil sale caro, pero creo que ese sí estimula. Dicen, no lo sé. ¿Como tú sí tienes, cabrón? No, también tengo lunaricillos, pero pues ya cuando crece mucha, pues ya tapa. Bueno, pero que esa es una de las cualidades de la adolescencia en los hombres. Empiezas a oler feo. Bueno, ¿Cómo es una característica que de niño tienes un humor no rico, pero no hueles mal? Sí. Pero llegas a la pinche pubertad, no mames, te apestan las patas, te apesta el sobaco, te apesta aquello. Pero tiene una... todo. Sí. Tiene una justificación biológica. Sí, claro, las hormonas, exacto, que son la mayoría de las veces las culpables de todas las reacciones de las personas. Exactamente. Las hormonas. Es como los animales que se atraen por medio del olfato. En los seres humanos es lo mismo, güey. Tienes un olor particular y se supone que despiertas o generas ese tipo de olor para atraer a tu pareja idónea con la cual reproducir. Porque al final de cuentas no dejamos ese lado salvaje o ese lado natural, ¿no? O llamada naturaleza. Pero, güey, ¿cómo se explicas que los niños apestan, güey? Porque no tiene otra palabra, apestan, hieden horrible, güey. Y las niñas no tanto, huelen. No, güey. Discúlpame, pero yo en el plantel, la mayoría son chicas y no mames, güey. O sea, no te creo que huelan cool. No mames. ¿A qué huelen? Mal, güey. A pescado, mal, sí. O sea, los chicos se quejan mucho de que los profesores nos quejamos. Yo soy muy perspicaz con la nariz, güey. O sea, sí, la verdad es que mi nariz... O sea, si se tira un pedo y no mames, cabrón. Sí. Y no mames, güey. Luego entro al salón y soy exagerado, pero es así de no mames, hay que bañarse, cabrones. Y abro la puerta y la cierro así para ventilar, o doy clase desde afuera, güey. No sé, ¿en serio? Sí, güey, no, es que es uno, y sobre todo después de receso. Y obviamente la mayoría son los caballeros, los pocos que hay, pero hay grupos que son todas de pura mujer y llega un olor feo. ¿No se relacionará también con el hecho de otra característica de la adolescencia, que en el caso de las mujeres despiertan o llega su primera menstruación? Sí, y obviamente esta falta de costumbre,
de manejo de ese tipo de situaciones y obviamente educación de la casa. Sí, o sea, y lo entiendes, güey, o sea, no es el hecho de que digas, ay, no, tú también lo pasaste, yo también me estaban las patas. Realmente el humor siempre ha sido muy mamila con respecto al olor de la axila y eso, entonces mi desodorante y perfume, pero sí hubo un tiempo en que los pies me olían muy feo. Sí, la verdad. Pero sí o sea, es lógico, aunque te bañes diario, aunque te pongas talco, hay veces que ni eso funciona porque es más fuerte pues, el despertar. Pero sí tiene que ver mucho con la cuestión de la higiene. Bueno, sí, si no te bañas en 15 cuántos pinches días. días. O sea, y obviamente los chamacos piensan que salen de la escuela y se quedan con el uniforme toda la pinche tarde, güey, y es el mismo que se ponen al otro día, pues no mames, o sea, por más que te bañes tú, el uniforme apesta cola, entonces sí, güey, a pazuco. O sea, todo el día sentados, güey, pues es obvio que se les marca y se les salen flatulencias y se quedan impregnadas en el uniforme, güey. La adolescencia abarca, digamos, de los 12 años hasta los 22. Yo creo que ahorita la adolescencia inclusive puede darse hasta desde los 9, 10 años hasta los 18, en algunos casos hasta los 22, güey. Puede ser. O 16 más o menos. Y consecuencia de los cambios físicos y mentales que sufres es que tus actitudes o tus conductas cambian. Por ejemplo, en el caso de los hombres te empieza a salir, decíamos, pelos donde no te salían. Así es. El típico bigote de Cantinflas que te empieza a salir. Sí. Que ya unos niños lo traen así, como dijiste el otro día, de Chocomil. ¿Pero quién era? Neymar, ¿no? No, Mahomes, Patrick Mahomes, es cierto. Que tenía su pinche hilito de Chocomil. Sí, fíjate que ahí tiene que ver mucho con la cuestión de la apariencia, ¿no? Ya te empieza a importar mucho lo que es la apariencia, ¿no? Entonces, la mayoría de los chicos que se dejan estos pelillos es así porque ya, como el pinche chamaquito ya tengo bigote, ¿no? Así, se empiezan a dejar los 3 pelillos ahí de ¿cómo se llama este Juan Diego? De Juan Diego. No mames. No mames. Tengo bigote. No mames, güey. Me va a llover, yo tengo bigote, güey. No mames. O aquí, ¿no? Los 3 pelillos. Esa sí es una nacada. Pero se lo dejan. Ramón 3 pelos. Sí, más o menos. Y es por el hecho de que, bueno, ya les está saliendo barba. Pero bueno, pues todavía, como que ese todavía es un proceso todavía más largo, ¿no? Para que sí, es una representación de que ya estás creciendo. Así es. Es como las niñas que les da pena el hecho de que les empiece a crecer el pecho y tratan en todo momento de ocultarlo. Algunas, hay otras que ahí tiene que ver, ¿no? Fíjate que psicológicamente, obviamente el psicoanálisis ya está más que muerto para mí, no muchos lo seguirán, pero tiene que ver con estas etapas que marca Freud, ¿no? Con respecto a la castración, donde el ser humano se da cuenta acerca de la diferencia entre que es un niño y una niña. Entonces ahí es cuando, Freud era un misógino de primera y él dice que es una etapa dolorosa para la mujer cuando se da cuenta que no es igual al hombre. Entonces por eso no sabía eso, qué concepción tan pendeja, ¿no? Sí, porque al final de cuentas era machista. Entonces dice que hay la etapa de la castración es donde se da cuenta la mujer que es diferente al hombre y entonces sí sufre una etapa de pérdida, una etapa así dolorosa en cuanto se da cuenta que no es igual al hombre. Sí. ¿No me simpatizas? Porque inclusive de niños puedes, hasta cierta edad y con cierto criterio, una niña puede entrar a la playa o al mar sin solamente una playera o algo así, pero ya conforme va creciendo y empiezan obviamente a crecer las glándulas mamares es cuando ya empieza a haber ese tipo de separación que se da en la adolescencia. Y obviamente ahí es cuando muchas chicas o niñas empiezan a darles pena, la menstruación, inclusive en esta etapa surgen como burlas. Sí. En el caso de los hombres que a mí me pasó y era el cambio de la voz, güey. La voz era así de, te salen los gallos, ¿no? Las de Gallo Claudio, ¿no? Entonces, no me parece que este chico sea muy listo. Entonces también la gente te hace burla, güey, porque qué pendejos somos, güey. O sea, todos pasamos por esas etapas.
pero como nos hicieron burla a nosotros, cuando Te pasa tienes que alguien, desquitar. chingarlo, ¿no? Sí. Y realmente como niño, pues realmente a veces te genera un pensamiento de represión, güey. Por eso pinta esas pinches generaciones de cristal, güey. Porque ellos los traumaron tanto, güey, que ahora quieren desquitarse de ese tipo de cosas. Por ejemplo, el caso, repito, de las niñas. Es que considero que es como los ejemplos más claros. La niña que desarrolla los senos, pero que desarrolla un gran volumen, si no le es favorable o no le agrada su apariencia, trata de ocultarlos. Pero inmediatamente vienen apodos relacionados al tamaño, que no es lo adecuado, pero es algo que sucede. Pero eso es una cuestión, repito, también de qué fortaleza tienes en tu casa, ¿no? O sea, qué tanto te fortalece en el autoestima, esa cuestión de quererte tú. O sea, hay chicas, y creo que ahorita se ha notado más que ya inclusive hasta el sostén ya se está quedando de lado, güey. O sea, ya se acepta más, porque esta cuestión ya le están quitando la connotación sexual y le están dando la connotación de que solamente es un alimento para las crías, ¿no? Por así decirlo. Que eso no quita que se vean padres, se vean bonitas y tenga una connotación sexual, pero no es un órgano sexual. Pero obviamente como hombre tú no los andas enseñando, güey, o sea... Porque no es algo atractivo. O se ve más desde común, nuestra ¿no? óptica. Ajá, sí, claro. Entonces, igual lo que hablamos ahorita es desde la perspectiva masculina, porque es lo que hemos experimentado. así no necesitaríamos podemos la opinión femenina, ¿no? Para ver cómo lo... Pero por ejemplo, una sorpresa, no sé si a ti te pasó, de cuando ya vas creciendo en la adolescencia, es que de repente despiertas en la mañana con erecciones y dices, y te da ¿qué pedo? güey. Sí, o sea, ahora, ¿sabes qué? Sí. Yo recuerdo mi primer sueño húmedo, güey. Ah, sí. Y dices, ¿qué pedo? ¿Qué Sí, pasó? sí. O sea, ¿te saca de pedo? Ujú. Porque, repito, en mis tiempos la educación sexual solamente era, llévense vamos al auditorio, en la secundaria sobre todo, vamos al auditorio, vamos a darles una plática de protección o métodos anticonceptivos. Ajá, sí. Una plática toda pedorra por alguien, una ruquita ahí, una señora ya gordita explicando qué son los métodos anticonceptivos. A ti no te importaba porque lo único que querías era ver imágenes de penes y vaginas. De mujeres desnudas, sí. O mujeres desnudas. Y a media plática, todos los niños sálganse, ¿no? Y tú dices, ¿de qué pedo? ¿Por qué? Ya te salías y ya se quedaban puras niñas. No sé qué les decían, pero ya todas salían escondiendo así una toalla o algo así, ¿no? Y esa era tu educación sexual, güey. Entonces, cuando no te decían realmente qué ibas a experimentar, qué ibas a sentir. Y cuando me pasó la primera vez, dices, cabrón, ¿qué pedo? Sentí bien rico, pero no sé qué pasó, ¿no? Sí. Y tratas de buscar o tratar de reproducir esa sensación, a lo mejor, ¿no? Entonces, pero es el hecho de explorar, de buscar, y entonces empiezan a despertar un montón de cosas que dices, ay, güey, qué pedo, Y ¿no? a lo mejor es como que pasos lógicos. El sueño húmedo y de ahí te lleva a la masturbación. Así es, No, así es es. que ya, y seamos honestos, es la etapa donde más brillo le sacas A huevo. al No sé, las chicas sería bueno que nos comentaran cómo experimentaron o cómo experimentan esta etapa, ¿no? Que debe de ser como más represiva, sí, ¿no? pues es que Reprimida. generalmente el sexo relacionado con las mujeres en la educación es más limitado, es más censurado. O como tabú, ¿no? Sí, como, sí, o sea, que sí, no lo disfrutan. no puedes como, ¿qué pedo? empezar a manifestar Así es, tu deseo sexual porque eres una cualquiera. Así es, pero Y en el bueno, caso de los hombres, ¿no? pues hay como mayor libertad, ¿no? A lo mejor, pero sí, la verdad es que ese cambio es un muy buen ejemplo y qué chido se siente, güey. Sí. La verdad es que dices, Pero sí te saca de onda. Sí, te saca de onda. Pero Igual sí, la sí, primera ya, vez, cabrón. bueno, al menos yo me acuerdo cuando vi la primera vez pornografía, ay no man, o sea, sí, algo sentía, pero decía, ¿qué pedo? ¿Por qué no? Eso, güey, eran nuestros maestros de educación Sí. sexual. Y no lo dudes que en la pornografía. actualidad lo siguen siendo de mucho. Pues a lo mejor, pero ahorita ya hay mucho mayor acceso, güey, a eso, ¿no? O Pero el información. hecho de que esté tan libre, hay mucho menos control y permite que sea más información. Mucha mala información, pero sí, realmente yo recuerdo que en mis tiempos nuestros maestros de educación sexual eran la pornografía, güey. Sí. Y así es como despertabas y conocías, porque también yo no dudo que papás hayan tenido pláticas. Con mi papá yo no Yo recuerdo. tampoco me haber acuerdo. tenido Yo sinceramente no tuve pláticas. pláticas No, con mi yo papá, tampoco recuerdo. ni con mi mamá. O sea, eso así de... Y yo creo que más bien es como un peso que tienes encima, ¿no? Así como... ¿Como papá? Ajá, pues así de que te preguntan, si me preguntan, pues le digo, pero si no me preguntan, Que descubras sí, todo. ya es ni pedo. Pero por ejemplo, tú eres papá, yo no, pero yo si tuviese un hijo, yo sí
de a cierta edad, a lo mejor cuando empiezo a notar ciertas actitudes de que ya está despertando, tener la famosa plática, ¿no? Que es Pues papá es con que papá. no es como no, tabú, güey. Es decir, Pues no. pues tiene que pasar, güey. Sí. Y lo tienes Así niña, es. tienes vagina, tienes niño, Así tienes un es, pene y así es. testículos. Sí, tiene que pasar, pero bueno, pues es, digo, obviamente los tiempos van cambiando, pero esta parte, por ejemplo, de experiencias chidas con esa cuestión de la sexualidad, pues está raro, pero dices, ah, cabrón, ¿no? Qué chingón. Y a lo mejor ya un poco más adelante, pero que está dentro del tiempo que demarca la adolescencia, pues la primera vez que tienes sexo. Ahí pues sería... Bueno, ahí depende, pero por ejemplo, Depende, si estamos ¿no? hasta los 22, Ujú. generalmente la primera vez ocurre entre los 17. Por lo que, bueno, ahorita se ha detectado relaciones sexuales hasta desde la primaria, güey. O sea, pero ¿realmente crees que sea algo consciente? yo creo ¿O que es una sí repetición de es patrón? consciente, pero yo creo que es una cuestión más de presunción social y de cuestión aprendida. Pero estarías acelerando tu vida, Bueno, ¿no? pero es que cada quien vive su vida pues en su tiempo, Bueno, en su sí. forma, güey. O sea, ahí sería como entrar en una cuestión muy mojigata. Yo creo que no es criticarla, simplemente es dar una buena información. O sea, obviamente nosotros como adultos creemos que ese niño a los 11 años pues no está preparado para experimentarlo, para hacerse responsable de lo que implica todo eso, ¿no? Pero su cuerpo dice que ya, Sí. ¿no? Entonces, pues, bueno, ahí es complicada esa decisión, ¿no? Inclusive en cuanto al hecho de que vas creciendo, las responsabilidades aumentan. Pasas de estar en la primaria, de llevar cierto número de materias, ciertas horas, y de madrazo ya tienes el doble de materias y más Así horas es. de escuela. Ahí tenemos que agradecerle al pendejo de Jean Piaget, ¡No me simpatizas! que la educación está hecha de esa manera, que él decía que a determinada edad tú ya debías de aprender esto, y a determinada edad tú tienes que aprender esto, y ya después llegó Vygotsky y otros güeyes, y se hizo una mezcla ahí en el constructivismo, pero el pendejo que inició esto fue Jean Piaget, hijo de su pinche madre, y en la secundaria tienes que aprender cálculo a huevo, o en la preparatoria, y ahí nos tuvimos que chingar. Sí. Que ahorita muchos adolescentes se quejan de que para qué chingado sirve, voy a ir a la tienda a pedir ¿cómo se ¿Derivada? La derivada del costo de un gansito. Pero bueno, algunas generaciones no aprenden ni eso, entonces sí es necesario, aunque no lo creas. A lo mejor no para ti porque quieres Es ser correcto. TikToker, Ajá. pero créeme que sí es muy necesario. El güey que sí tiene aspiraciones Así mayores, es. a lo mejor trabajar en la NASA o no sé, algo, Así pero es. funciona, pero la escuela no puede estar diciendo, bueno, a ver, tú ¿quieres esto? A ti te doy este tipo de Exactamente, educación. se tiene que No la puedes generalizar el personalizar. conocimiento, ¿no? Pero Sí. bueno, obviamente ellos no lo van a entender como en su momento nosotros no lo entendimos. Ya hasta que estás en este plano, no sé en qué momento cruzas la línea y te despiertas y dices, ah, cabrón, qué razón tenía mi padre. O sea, no lo sé. Pero antes si dices, cuando estás en esta etapa de la adolescencia es, ¡ay, no me dejó salir! ¿Por qué chingados, no? A todos mis amigos los dejan salir, pero a mí no. Sí. ¿No? Empiezan a cruzar un montón de cosas en la adolescencia que ahora que las reflexionas dices, no mames, qué pendejo estaba yo. Y en la adolescencia te apasionas con cosas que más adelante ya reflexionas y dices, no tenía razón de ser. Te encaprichas o te fanatizas de algo, y si tienes la fortuna de darle continuidad más adelante, pues qué chido. Pero si no, son nada más lapsos. Oye, eso es un insulto para mí. Tiene que ver con una cuestión de los límites, güey. Por ejemplo, un niño no se puede detener tan fácilmente de hacer las cosas. Por eso tú le dices, no toques ahí, y el niño va. Digo, es una cuestión de desarrollo neuronal y todo eso. Pero tiene que ver que vas arrastrando mucho con esas cosas. Y por más que le digas a un pinche adolescente, no tomes, no fumes, no te drogues, ahí va. Tú un día me dijiste que no estabas de acuerdo en la frase de que experimentar en cabeza ajena. Ah, sí. ¿No? Y yo te dije, no, sí, güey, sí puedes aprender con base en la experiencia o lo que le pasa Sí, a claro, más. sí. Ajá, yo estoy de acuerdo en eso. Ajá, y yo te dije, no, güey. O sea, tiene que pasar forzosamente. Te dijiste, no mames, si estás viendo que un güey se muere porque consumió drogas, tú las vas a probar a pesar de que estás viendo el resultado. Ya ahorita que lo estoy analizando,
creo que sí se puede. Sí, yo creo que sí se puede. El problema es que, repito, es justamente cuando son la adolescencia, te llegan todo este tipo de bombardeo de pensamientos, de ideas, y entonces, repito, un niño no se puede detener, no es porque lo esté haciendo y te esté provocando, güey, sino porque no se puede detener, güey. En su mente, su cerebro tiene que seguir toda la secuencia para terminar el ciclo, por así decirlo. Y un adolescente muchas veces tiene que ver con eso, o sea, sabe que está mal la pinche droga, pero no me importa y lo publico en Facebook y hasta me tomo una foto fumando piedra o el foco, ¿no? Y después se vuelve obviamente una cuestión de una adicción, ¿no? Obviamente, ya lo has mencionado tú, tiene que ver con una cuestión de carencias emocionales, que algo que no está habiendo en casa de manera satisfactoria, y entonces el niño trata de cubrir su hueco emocional con novias, con droga, con vicio, con cigarro, etcétera, etcétera. Entonces, pero es una cuestión de desarrollo que no se puede detener. El cerebro del hombre deja de crecer hasta los 21 años. El de la mujer se desarrolla más rápido y a los 19 ya está maduro. Entonces, por eso los hombres cometemos más pendejadas más grandes, o sea, pero es una cuestión de maduración, entonces física. Tiene que ver mucho con eso. Por eso muchos, la educación ahorita, estamos tan pendejos que, ay, mi pobrecito, hay que darle chance. ¿Por qué? Porque madura hasta los 19 años. Y justificamos la cuestión de la maduración con una carencia, con la adolescencia, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que, bueno, necesitamos cerrar traumas los profesionales primero para tratar de decirle cómo vivir su vida a otra persona, ¿no? Antes que mencionabas eso de que te bombardean con tanta información, yo cuando estaba atravesando la adolescencia y que comencé mi relación con Jacqueline, te lo juro que me daba mucho miedo experimentar sexualmente con ella, porque tenía miedo de embarazarla, güey. O sea, era como que mi máximo miedo, así de, no mames, y si la embarazo, aunque me cuide y falle, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde voy a vivir? ¿Cómo la voy a mantener si apenas estoy estudiando? Pero fíjate que no eres el único, güey. O sea, la mayoría de los chicos le tienen más miedo a un embarazo que a una enfermedad de transmisión sexual, que a una responsabilidad de casarte y mantener una casa, güey. O sea, porque es la idea que nos han metido. Sí. Esa es la idea y no está mal, güey. La mayoría pensamos eso, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo, güey? Pero realmente eso, yo creo que el embarazo es lo de menos, cabrón. El hecho de que te peguen una enfermedad, pues sí, eso está, pero no lo valoras igual en ese momento. Exactamente, porque lo que te han metido en la idea o en la cabeza, inclusive en los hombres o en las mujeres, es cuidado y te embaraces, cabrón. Sí, porque a ver, si vas a echar a perder tu vida. Y nosotros como adultos nos hemos encargado de meterle esa idea a los adolescentes. Entonces el adolescente, primero, crecemos con mucho miedo a disfrutar nuestra sexualidad. Y con dudas. Así es, porque aparte no somos buenos adultos, nada más advertimos, pero no informamos. Orientamos, Entonces, crecemos con mucho miedo a desarrollar un buen gusto por la sexualidad. Y ya de adultos tenemos un montón de traumas porque no desarrollamos bien una sexualidad. Sí, si tu pareja te pide hacer una dinámica particular, sí, así estás enferma. No está viendo. Exacto, sí. Entonces... ¡Ay, no! ¡Qué miedo, qué terror! ¡Cruz, cruz! ¡Que se vaya el diablo y venga Jesús! Y después crecemos insatisfechos porque no es una necesidad fisiológica, güey. Sí. Entonces, muchas mujeres reprimidas, muchos hombres buscan otras necesidades porque como pareja no pueden desarrollar. Y todo viene desde la adolescencia, güey. Entonces, es una etapa bien, bien interesante, bien importante. Definitoria. Y entonces... pues nada más no es el hecho de que sea tabú o que esté mal, infórmense, ¿no? Desde el hecho que el niño se mete al baño a masturbarse, está bien, está descubriendo su cuerpo. ¿Y qué estás haciendo? ¿No? Déjate ahí, te van a salir pelos, te vas a volver loco. O sea, eso está cabrón, porque... pues a mí no me salieron. Hubiese querido que me salieran, pero acá, güey. La mano peluda. No. Bueno, sí. Una vez preguntando en la escuela mitos, así, a ver, sobre la sexualidad. Te vas a quedar chaparro. No mames. Okay. Los pelos en la mano. Que solamente tienes 3 litros. Así que... es cierto. Te los vas a acabar y luego cuando los vas a acabar y cuando quieras tener hijos ya no vas a poder. Yo nomás que mamá. Sí, ya no me acordaba. Otra vez es enano, pelos
litros, ¿cuál fue? Yo había escuchado de que te vas a volver loco, te vas a quedar Así es muchas veces, ¿no? ¿Y saben por qué? Porque, digo, si no lo experimentaron, cuando te masturbas muchas veces es un desgaste físico. Claro. Entonces, de repente hubo personas que experimentaron hasta dolores de cabeza. Y entonces de ahí viene esa cuestión de, no mames, sí. No, si quieren, háganlo, experimenten, mastúrbense las veces que puedan. Así es. Pero, o tengan coito seguido con su pareja sin hacer pausas. Díganme si no acaban cansados. Eso es lógico. O sea, es lógico. Entonces, el niño o este adolescente que está experimentando ese tipo de cosas, cuando lo ve y le dice, no mames, sí, me estoy volviendo loco. Exactamente. Ya me están borracho. No, pero es una cuestión de que, me lo dijo mi mamá, me duele la cabeza, entonces sí, es cierto. Y entonces empiezas a crear aquí arriba una cuestión de temor, una cuestión de que eso está mal. Sí. Y realmente cuando somos adultos, crecemos con un montón de mitos y después quiero imponerle a los demás, eso está mal, no me critiques, y me empiezo a generar una pinche generación de cristal. Exactamente. Entonces, pero es lo que nosotros como adultos vamos enseñando, vamos implantándole a nuestros hijos, que de manera inconsciente lo hacemos, pero es cuestión de aperturarnos y de informarnos, ¿no? Y va muy de la mano con la construcción de una identidad. Desde esta etapa es que si a ti te atraen las niñas, vas a irle dando prioridad a esos gustos. O si te gustan, siendo hombre, los varones, sí, igualmente. Una cuestión pero, homosexual, ¿no? Exacto, generalmente como no se tiene la información idónea o la orientación correcta, todo se vuelve tabú, todo es mal visto. Y si yo a los 13 años ya sé que me gustan, siendo hombre, los varones, o siendo mujer, las niñas, trato de esconderlo y no lo puedo manifestar abiertamente porque está mal visto. Pero si hubiese sido otro tipo de educación, como es Israel, con apertura, con criterio de que si yo veo que mi hijo manifiesta deseos hacia su mismo género, simplemente orientarle y decirle, está bien, no es algo malo, es una opción que tienes, nada más hay que llevarla porque te puede acarrear este tipo de, no consecuencias porque no es un hecho malo, pero sí de señalamientos en la sociedad. Sí, y es que, y todo, repito, desde la educación. Sí. O sea, si tú como padre tienes esos pedos existenciales, se los vas a pasar a tu hijo. Sí, claro. Entonces, ¿por qué? Porque depende mucho de cómo viviste tú esa adolescencia, ¿no? Uh-huh. Que la puedes revertir y la puedes cambiar, sí, pero necesitas informarte, necesitas buscar, leer. Y digo, obviamente, y aún así sabiendo, cometemos errores. Uh-huh. Entonces, pero imagínate si seguimos viviendo de la misma manera, o sea, los chicos ahorita ya están más revolucionados, güey. Y no es que nazcan así, es una mamada, sino que obviamente la información, el acceso a la información es enorme. Entonces tenemos que adecuarnos. Nosotros, por ejemplo, en mis tiempos había una revista que se llamaba El Mil Chistes, güey. Sí, también. Y los dibujos eran de mujeres exageradas, el sensacional traileras, la chambeadora. Ese era, bueno, hasta con el catálogo de Avon, sí, ¿no? Güey. O sea, digo, en el caso de los caballeros, las mujeres no lo sé, Yo tenía un lío, güey, voy a hacer una confesión. No No voy a decir su nombre. No, además ya no está en este plan. Pues ya, güey, con eso ya no, se pero va su familia sí está. Pero tengo varios tíos, bueno. Me encantaba ir a su casa. No sé por qué, pero en el baño de su casa tenía una Playboy. Pero no dijeras escondida, no, ¿sabes cuándo estaba? El muy interesante, el TV Nota y atrás el Playboy. Pues me gustaba ir a su casa para ver las pinches revistas, porque era el acceso que teníamos en ese entonces. Así es, ¿no? Sobre todo porque yo, por ejemplo, sabía que mi papá tenía películas porno. Ajá. Y esas películas eran intocables. Sí, sí. O sea, tú ya veías unas 3X y esa decías, esa no la puedo ver, ¿no? Que obviamente cuando se iban las cuando veías. Se iba ya no se enteraba que yo las veía. Ajá. Ya te estás enterando, pues ni pedo, ¿no? Si las tiene rolas, señora, a ver qué tal. VHS, güey, y beta. Pero se puede hacer transferencia ya. Hay que checarlas. Hay que no, son joyas. Luego ya le paso yo ¿links? Videos. Sí. Pues dime y también lo puedo. Pues lo unimos. Porque luego compartimos material selecto. Pero repito, o sea, fíjate cómo es esa cuestión. Digo, obviamente no lo vas a estar exhibiendo, no es de que llegue tu familia y diga, vamos a ver una porno, ¿no? O sea, obviamente, ¿no? Hazte las palomitas, Estás bien pendejo.
Bien pendejo. Pero obviamente yo creo que con una buena información dejaremos de crear este tipo de generaciones neófitas. Es correcto. Y responsables, güey. Es como nosotros, por ejemplo, nos reímos y todo y decimos abiertamente consumimos pornografía, sí, pero lo vemos como lo que es una herramienta de placer, en ocasiones didáctica, pero no transgredimos a nadie o no lo hacemos nuestra prioridad en la vida. Esa connotación de que hablan las feministas de que estás en contra de o a favor del feminismo, pero rolas los packs con tus cuates. No sean mamones ni radicales, o sea, no se ve en esa cuestión. Obviamente que si yo veo un abuso con una compañera, una amiga, voy a levantar la voz, pero no tiene nada que ver con mi placer personal de satisfacción sexual. O sea, también no sean radicales y mamones, ¿no? Sí, o sea, sí. y mojigatos aparte. Sí, los extremos nunca son buenos. Sí. O sea, obviamente, no tiene nada que ver con mi cuestión de satisfacción sexual, con el hecho de que yo defienda o no defienda derechos y de las mujeres, que obviamente no estoy a favor. Tengo una hija y una esposa y mi mamá y mis hermanas, o sea, es una pendejada, ¿no? No tiene nada que ver con eso, con que esté a favor o no esté a favor del feminismo, ¿no? O sea... Pero todo eso, precisamente el respeto hacia la mujer en su integridad y como ser humano, se cimenta desde esta etapa. La adolescencia, no le vas a venir a decir a una persona ya adulta a intentar meterle una idea de respeto cuando desde su base, desde su casi gestación, no se le fue inculcada. O pues sea, sí, un hombre no va a sí, respetar a una mujer si tú como padre lo llevas a que su primera experiencia sexual sea con una prostituta, que no está mal el oficio, pero que ciertamente le estás diciendo a tu hijo, mira, estas mujeres son para uso exclusivo de satisfacción o desahogo pero sexual. es que mira, yo creo que también no está mal, güey, y además era la escuela antigua. Pero el hecho es de que le informes, porque al final de cuentas también es un oficio. Por eso digo, no está mal, es una actividad. Es a lo que se dedican, Ajá. a lo mejor algunas por necesidad, otras obligadas, otras porque les gusta. Es muy claro. respetable. Pero si es no un lo trabajo. contextualizas, si no lo pones en... O sea, le das a tu hijo todo el panorama de lo que El machismo, sí, ajá. pues obvio. O sea, si nada más le dices, vamos con las putas para que... No, espérame. No se trata de eso. No, porque él va a asimilar que todas las mujeres sirven para lo mismo. Exactamente. No, ahí yo creo que más bien es, pero repito, es una cuestión de educación, es una cuestión de cultura, es una cuestión de que, bueno, pues vamos a pasar un rato agradable, no tienes novia, no tienes cómo descubrirlo, te voy a facilitar, porque es a lo mejor una manera fácil, vamos acá y ahí te explayas y tienes tu buena primera experiencia. Claro, ¿no? pero con el conocimiento que es, con la Sí, justificación. pero repito, ahí es cuestión de educación y cultura. Pero la verdad es que la adolescencia, yo en lo personal creo que no la viví tan mal. Yo, ¿sabes qué sí me pasó? Me dolían un chingo las boobies. Por favor, dígale que no mames, ¿no? ¿Por qué? No sé, güey, pero me dolían un chingo. El hecho de que la playera me rozara, no mames. Usaba de estas que tenían ¿corpiños? No mames. Pues es que para empezar tú no tienes boobies, güey. ¿No? Bueno, ahorita ya, pero Huevo. Tres corsés. No, estas playeras que tienen bordados aquí. Ajá, sí. Entonces ya ves que por la parte de atrás le ponen pellón para que se borde chido. No mames, eso en los pezones, no manches, me dolían. Eso sí lo sufrí, eso sí tengo que aceptar. Y de acné. Pues sí, güey. Sí, yo recuerdo que yo estaba muy cabrón. Yo de acné no sufrí tanto, pero esa cuestión de los pezones sí me dolieron las boobies. Güey, ¿sí sabes qué pensamiento pendejo? Porque no me lo explicaron. Una leyenda urbana. Yo pensaba que tenía tanto acné porque me masturbaba. Decía, ya voy a dejar al ganso tranquilo. No, ni verga, no, pues mi abuelo, ¿sabes cómo nos decía? Ya les he presentado a mi abuelo en foto, pero siempre llegaba y nos veía a mi hermana y a mí. Y nos decía, ya hay que dejar al ganso tranquilo, Cuando... Fíjate, ese tipo de comentarios te crean una frustración, sí, güey. Te crean el hecho de decir, es que sí la estoy cagando. Sí, y por eso los memes de que el hombre después de masturbarse siente culpa. ¿No? Y tú así de, ¿cuántos hijos he tirado a la coladera? No pasa nada, ¿no? Pero es el hecho de la concepción y simplemente por burlas, por una cuestión de... En el caso de las mujeres, el hombre era muy clásico que, mira, esa ya se acostó porque ya tiene las piernas charras. Ajá, sí. O sea, fíjense la concepción pendeja. Sí. O la niña estaba... Caderona. Es que gracias, caderona. Iba a decir nalgona, pero no caderona. Es porque ya le puso. Exactamente. Y obviamente estos cambios fisiológicos que suceden tanto en el hombre como en la mujer, pues es, en el caso de la mujer, el crecimiento de las caderas,
crecimiento de las glándulas mamarias, igual crecimiento de vello corporal en áreas donde no existía. En el caso de las mujeres, la voz no sufre algún cambio notorio, por así decirlo, pero sí, obviamente, sí hay pero hay que sí les cambia la voz. Por eso digo, no es un cambio tan notorio, pero sí se modifica un poco, inclusive crecimiento o inhibición de vello en algunas áreas, ¿no? O bueno, no, es mínimo, cambios hormonales, por ejemplo, con la llegada de su periodo, cambios inclusive en estado emocional. Sí, porque ellas inclusive perciben o maduran, como bien dijiste, antes que los hombres, y cosas que antes hacían las consideran ahora infantiles. Sí, así es. Y fíjate que un hombre es pendejo, porque la manera de llamar la atención de la chica, porque te empiezan a gustar, ¿no? Antes tú te llevabas con tus amigas como si fuera otro güey. Ajá. La empujabas y de repente, cabrón, sí, ya, ¿qué ¿no? pasó? Oye, como que ya se está poniendo... Está bonita, ¿no? Sí. Y la manera pendeja del hombre de llamar la atención es pegándole. Ojalá le jalas el cabello. Y la otra... O le giras el costado, ¿no? Y las costillas. Qué pendejo. Sí, pero güey, pues es que no sabes qué hacer. Mira, este vato quiere contigo. Feo, cállate, por favor. Es parte del enamoramiento, de ese primer sentimiento afectivo. Así que no sabes cómo las niñas igual, les gusta un niño, el más pinche feo que tú ves de la escuela, y dices, no mames, ¿qué le ve? Y ellas se sonrojan, no pueden hilar una conversación porque se ponen nerviosas. Pero nadie te prepara para eso. Pinche adolescencia pendeja. Es divertida. Yo pienso que lo que más sufrí ahorita que mencionaste eso sí fue el acné. El acné, sí. Yo eso, el olor de los pies, porque sí sufrí mucho eso, y me pegó mucho la cuestión de apariencia. Yo no sufrí de acné, pero fue una etapa de mi vida donde yo me quería ver mejor y mis posibilidades no eran tantas, o no había tanto como para yo poderme comprar unos tenis, o como estar mucho a la moda, a lo que yo creía que era la moda. Sentirte atractivo. Exactamente, entonces pues era lo que había, ¿no? Y yo creo que sufrí en esa cuestión de cuestión social, de ser un poco más atractivo por lo que yo creía que estaba de moda y no lo tenía. Pero te das cuenta ya, a la luz del tiempo y la distancia, ya como bien dices, ya entiendo ahora a mi papá. Ahora que ya tienes tu pareja estable, tu familia, todo cimentado, que estás en un nivel tranquilo, por así decirlo, que son pendejadas. Sí, pero tú en ese momento lo ves como se acaba el mundo. Sí, lo que realmente importa de una persona es cómo es contigo y cómo te permite o respeta tu forma de ser, y que haya un equilibrio entre eso. Pero para llegar a eso necesitas liberarte de un chingo de traumas que se generan en esta etapa, güey. O sea, realmente, si no tienes un buen desarrollo, como está sucediendo ahorita en la pinche pandemia, güey, que una de ellas es mi hija, que no ha tenido el contacto con sus compañeros de secundaria, güey. Sí. O sea, ¿cuántos chamacos van a crecer si no hay esa estabilidad de relación, güey, esa estabilidad emocional donde estás sufriendo esos cambios? Límites. Exactamente. Entonces, si nosotros salimos fregados, pues imagínate cómo van a estar estas nuevas generaciones. Yo, por ejemplo, recuerdo mucho ahí, tuve mis primeras novias, en la secundaria, ya lo habíamos mencionado. En esta etapa de la adolescencia, pues te da por probar el alcohol, el cigarro. De ahí se generan un chingo de vicios pendejos. Pero ¿no? Porque no tienes una orientación. Exacto. Por ejemplo, la marihuana yo la probé por primera vez en la universidad. Y hasta la universidad, de 18, 19. Como 20. Y me gustó, güey. La neta, la sensación me dijo, qué chingona. Pero ya sabía que si continuaba y me conocía, no, güey. O sea, cuando algo me gusta, llego a obsesionarme en ocasiones. Y dije, no, mejor le paro, porque si no, sí, güey, me voy a perder aquí. No, es cierto, güey, viene Pacheco todas las veces que viene a grabar, güey. Jamás me aquí me llega un olor, chiles a petate quemado. Exacto. Nel barrio. Ya no le... pero sí es una etapa bonita, güey. Sí, a mí la verdad es que fue una etapa chida. Creo yo que experimenté cosas como las tenía que experimentar, o sea, porque no había de otra, güey. O sea, mis papás me brindaron todo lo que pudieron, o estuvo en sus manos, claro.
Y creo que tenía que pasar eso. Y lo demás lo experimenté yo como lo tenía que experimentar. No entré en excesos. Sí, la verdad es que sí hubo ahí algunas cosillas en cuanto a lo que tenía que hacer o lo que la gente decía que tenía que hacer, que no lo hice. Entonces ahí pudo haber habido alguna pérdida de tiempo sobre todo, ¿no? Pero realmente creo que tenía que pasar lo que tenía que pasar, lo viví como tenía que pasar y estuvo chido. Y que bueno, me cuentas toda esa experiencia y te dejó un aprendizaje. Así es, y todo también depende de cómo lo vives, ¿no? Sí. O sea, cómo lo experimentas y cómo lo asimilas. O sea, hay personas que a lo mejor, a mí por ejemplo los pies no me gustan, güey. A lo mejor mi olor de patas, eso no me dejó marcado. Dale, puede ser. Puede ser, ¿no? Sí. Lo de las boobies no, sí me gustan mucho las boobies. No de las de hombres y las de mujeres. Pero sí me dolía, en serio, no experimentaste. No. A mí tampoco me pasó, es que decían que si por ejemplo tenías una excitación y no te masturbabas para desahogarte, te dolían los huevos. Nunca me dolían me dolían con patadas o balonazos. Bueno, pero pues pero así ya no, realmente yo pasó. tampoco. Bueno, pues hay que nos platiquen a ver si a alguien más le duelen los huevos. Y si le duelen los huevos, vayas a revisar porque ya no está en edad. Lo que sí es bien notorio y es que no lo he experimentado es que que cuando estás con tu chica, tienes erecciones involuntarias, ¿no? Sí. Eso sí, en el caso de los caballeros, las mujeres no sé. Y ahí hay de dos, o sea, o aplica la de que te alejas, ¿no? o siente, o le das a Ay, dices, mira, aquí está el aguayón. El poder. Sí, exacto, sí. Mira, esto es lo que hay, es lo que se oferta. Tú dices si le entras o no. Íbamos bien, cabrón. Iba bonito el programa. Pues es que es lo que pasa, güey. Ahí sí, es inevitable, realmente. Es como dirían mis estudiantes en sus posts de Facebook, es la prueba de que te estás enamorando. O cuando amaneces, repito, como carpa de siempre. Pero fíjate que esa explicación, inclusive adultos la sufren, esa explicación muchos la determinan como que, es que soñó conmigo. Y no es verdad. La erección matutina se genera porque la orina y el semen salen por el mismo conducto. Pero cuando hay una erección, el cuerpo automáticamente, digamos que cierra una puerta para que no salga orina. Entonces, como en la noche muchos no nos paramos al baño, entonces acumulamos orina. Y el cuerpo, para que no te hagas del baño en la cama o dormido, lo que hace es erectar el pene para que se cierre esta compuerta y la orina no salga. Y que es un indicativo, o sea, te despiertas porque dices, ay, qué pedo, pero luego dices, vamos al baño. Exactamente, muchos obviamente a lo mejor aprovechamos. Sí, claro. Pues, te aguantas la del baño. Güey, y ya hablando más en confesiones, ¿te has dado cuenta que son diferentes? Pues sí, claro que sí. O sea, no es la misma una erección de calentura que una erección por... Pero la aprovechas. Pues sí, o sea, obviamente como un pendejo, o sea, ay, no, este es de baño, ¿no? Sí, no. Hay que respetar. Ya vámonos, güey. Hermandad, cuídense mucho. Si tienen hijos que estén atravesando esta etapa, oriéntelos. Creo que así nos explayamos y estuvo muy educativo. Ay, ¿no? Que su pinche madre. Sí, lo bueno es que ya no voy a editar esto. Sí, yo lo edito así. Cuídense mucho. Cuide a sus adolescentes y diviértanse. Y si les gustó cómo abordamos el tema, pues, hay que hacer la juventud. Así es. No, de la adolescencia creo que faltan muchas cosas. Bueno, pues ponemos una segunda parte, pero por lo pronto cuídense mucho. Buena vibra. Y si le sigue jalando el cuello al ganso, disfrútelo. Dale, chido. Total. Para eso está en esta vida que nada más es una. Huevo, gracias. Y si no, vayan por Viagra. Exacto. Un rayo de bicicleta. Ahí se ven. Gracias. Una bombita. Así que decir una chupadita así, ya no pues sí, también. Bueno, sí. Esa sí te ayuda.